Estamos nosotros como congregación llevando una secuencia en Hechos de los Apóstoles. La semana pasada vimos el primer viaje misionero, donde la palabra nos llevó a que Bernabé y Saulo fueron a Chipre. Eso lo estábamos viendo nosotros en el capítulo 13 y vimos cómo hombres se anexaban y mujeres también se anexaban a esta gran obra. Hoy nos toca ver el segundo viaje misionero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 1 al 10, aunque es extenso ese capítulo y nos podríamos ir hasta el 31, pero vamos a leer esta parte como una introducción a esta palabra que es retadora. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Qué importante la palabra del Señor. Como título le he puesto una iglesia que avanza. El Señor, a todos los que estamos aquí y a todos los que Él ha conquistado con su amor, nos llamó para que hagamos iglesia y que cada uno también hagamos las misiones, porque una misión es ir a conquistar lugares que otros no han conquistado. Misión es hacer y cumplir con el propósito de Dios. La iglesia de Jesús destaca por tener claro que debe llegar a muchos lugares, que esos lugares deben de ser conquistados y que cada lugar se debe de sembrar o se debe de sembrar una iglesia. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de estas 4 paredes que tenemos aquí en este momento. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de hombres y mujeres que Dios llama para conformar un equipo. Por lo tanto, Nueva Vida, los que estamos aquí, estamos conformando un equipo, haciendo iglesia para llenar las calles de Madrid, principalmente de la gloria de Jesús. Cuando nosotros hacemos iglesia, destacamos en cualquier lugar, aunque hayan dificultades. Cuando nosotros hacemos iglesia, evangelizamos y nos encontramos con personas que están sedientas de conocer la verdad en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos iglesia, cada uno discernimos por el Espíritu de Dios qué necesita la persona o qué se necesita en el lugar donde el Señor nos envía. Eso es hacer iglesia. Y nosotros como congregación hacemos iglesia todos los días. ¿Dónde hacemos iglesia? Hacemos iglesia aquí en la congregación. Hacemos iglesia cuando salimos por las calles de Madrid. Hacemos iglesia cuando nos montamos en el autobús, cuando estamos en el metro, cuando estamos en el supermercado. Hacemos iglesia cuando estamos en las empresas. Hacemos iglesia cuando estamos en una reunión familiar. Hacemos iglesia aún cuando en los momentos difíciles de dificultad estamos o tenemos un familiar en el hospital. Hacemos iglesia cuando una persona muere y nosotros como vivos estamos en un tanatorio o en un velatorio.
Hacemos iglesia nosotros cuando estamos en un estadio de fútbol. Hacemos iglesia nosotros cuando estamos en la cárcel, bien sea allí pagando algo que no hemos hecho, porque puede ser, o visitando a alguien que ha hecho algo y que está allí porque ha ejecutado una cosa que está en contra de la ley. Hacemos iglesia nosotros en cualquier lugar, pero necesitamos el Espíritu Santo para entender dónde debemos nosotros hacer iglesia. La palabra que acabamos de leer, leímos que el Señor llama a Saulo, a Pablo, para que él haga iglesia y que empiece un nuevo derrotero en un nuevo viaje. Cuando nosotros nos envía el Señor, nos encontramos con un sinnúmero de cosas que ni nos imaginamos. A veces nosotros creemos que todo lo de Dios es, bueno, a ver, todo lo de Dios sí es bueno, pero no todo es fácil. Hay que padecer y es necesario que nosotros suframos un poco. ¿Por qué? Porque así nosotros, siendo inteligentes, nos dejamos guiar por el Señor o nos abandonamos en Él. Porque a veces nosotros no queremos sufrir, pero es necesario que nosotros suframos. Es necesario que nosotros suframos, que padezcamos un poco, pero no siempre vamos a padecer. Entonces, nosotros como iglesia debemos de hablar el mismo lenguaje y es el lenguaje del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia debemos de conquistar. Nosotros como iglesia debemos de unirnos para hacer unir a las personas en pos de Jesucristo en unanimidad. Cuando nosotros hablamos de unanimidad, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice la palabra que estaban juntos y unánimes. Los discípulos estaban allí en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo con un gran estruendo y los sorprendió. Allí estaban orando, estaban juntos y unánimes en el mismo sentido. Y hoy el Señor quiere que nosotros como iglesia avancemos en unanimidad, en el mismo sentido, que nosotros como iglesia cumplamos con el plan que tenemos como congregación. ¿Cuál es el plan de Nueva Vida? Que lleguemos a 200 naciones. ¿Cuál es el plan de Nueva Vida? Que nos organicemos por grupos vida y que las casas pasemos de 300 grupos vida que tenemos aquí en Madrid ciudad y pasemos en unos meses a tener 1000 grupos vida diarios o en la semana. Que nosotros podamos ser iglesia, que nosotros le podamos decir al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy yo, con todas mis falencias, con las dificultades, pero lleno de tu Espíritu Santo para que tu obra avance, Señor. Utilízame a mí, Señor. Yo quiero, Señor, que los milagros, las señales me persigan a mí, porque tu palabra me dice que estas señales perseguirán a los que creen. Que en tu nombre yo sanaré enfermos, Señor. Echaré fuera demonios, Señor. Que las personas, Señor, se sujetarán al poder de la palabra que hay en mí. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, debemos de tener un fuego que arde por dentro, una pasión, porque las personas van a seguir a aquellos que tienen unción. Las personas siguen a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros, a los agoreros, siguen señales por fuera de Jesucristo porque es lo que están necesitando en ese momento. Pero nosotros tenemos la verdad y a veces la guardamos porque nos da temor de enfrentarnos a dificultades. Y el Señor nos dice: yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Echa para adelante, porque yo te doy esta tierra como heredad y tú la conquistas en el nombre de Cristo Jesús. Cuando la iglesia avanza, tiene que temblar la tierra. Cuando la gente ve que tú eres cristiano o una mujer cristiana, allí se tiene que llegar a ese lugar de paz y de amor y de gozo, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y cómo nosotros a veces opacamos la obra de Cristo. A veces nosotros nos quedamos en la cruz y no permitimos mostrar la resurrección de Cristo. Jesucristo sí murió,
pero Él resucitó al tercer día y nosotros lo debemos de creer, porque cada uno de nosotros tenemos y debemos ser testimonios de Él aquí en la tierra. Es lo que el Señor nos demanda a nosotros como congregación. Es lo que el Señor te demanda a ti como hombre y mujer de Dios. Es lo que el Señor demanda a las familias que son cristianas. Que nosotros demostremos el poder, el amor, el gozo, la autoridad de Cristo en todo lugar. Nueva Vida se levanta en un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para esta iglesia. Ha llegado. ¿Saben por qué? Porque hemos decidido enamorarnos del Espíritu Santo. Para que la iglesia avance, yo he puesto aquí 3 puntos sencillos sacados de la Biblia, no me los inventé. El primer punto, para que una iglesia avance, debe ser sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que le estamos dando nosotros, ese realzamiento para que Él vivifique la vida de cada persona. Si nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, Él mismo me hace estar a mí en el lugar justo, haciendo lo justo que el Señor me demanda. Nueva vida. Bajo la unción del Espíritu Santo y la sensibilidad del Espíritu Santo, vamos a estar en los lugares justos donde Él te demanda y me demanda a mí. Ya no te vas a inventar nada más. No, ¿qué es que? No. Si tú eres sensible al Espíritu Santo, tú vas a orar. Si tú eres sensible al Espíritu Santo, vas a afinar tu oído para oír la voz de Dios. Si tú eres sensible al Espíritu Santo, tú vas a estar en el lugar que Él te dice, haciendo lo que te demanda a la hora que Él te demanda. Si tú eres sensible al Espíritu Santo, te despiertas cuando el Espíritu Santo te despierta. Y vas a interceder por lo que el Espíritu Santo te dice que debes de interceder. Qué importante nosotros ligarnos con el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos unidos con el Espíritu Santo, rompemos estructuras de las tinieblas. El Espíritu Santo hace que nosotros hablemos el lenguaje de Dios y que el diablo no descubra o no entienda lo que tú estás hablando con Dios mismo. Cuando nosotros hablamos el lenguaje del Espíritu Santo, el Señor trae revelación para ejecutar lo que Él nos demanda. Cuando nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, iglesia, miren, se abre un nuevo mundo espiritual y tú te das cuenta que has incursionado en él para ejecutar la obra de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Y entonces nosotros como congregación Nueva Vida, y los que han venido aquí por primera vez, gracias por estar nuevamente, se los agradezco, también son sensibles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente me hace estar en el lugar justo, sino que Él mismo me reúne o me junta con personas que tienen el mismo sentido. Por lo tanto, yo sensible al Espíritu Santo, le puedo clamar para que me junte y me dé personas que tengan el mismo sentido que yo tengo. Y de esa manera hacemos equipo para llenar esta nación de la gloria de Dios, para llenar a Europa de la gloria de Dios, para llenar a África, Asia, Oceanía, Norte, Centro y Suramérica. Porque el Señor no solamente nos tiene para España, el Señor nos tiene para llevarnos a todo lugar, para llenarla de esta tierra de su gloria, de su plenitud. Entonces, la iglesia que avanza es sensible al Espíritu Santo. La iglesia que avanza hace que las personas que tú tienes a tu alrededor te acompañen en la misión. Nueva Vida tiene una misión y tiene una visión. Tenemos como congregación la misión. ¿Qué misión tenemos como congregación?
Por ahí están diciendo. Yo creo que está estudiando. Llegar a 200 naciones. Misión. Llegar a 200 naciones. Visión. ¿Qué visión tenemos como congregación? ¿Qué visión tenemos? De ganar, consolidar, discipular y enviar. Por lo tanto, Nueva Vida es una iglesia que avanza. Nueva Vida, tenemos un plan para estos 5 años que nos quedan. Construir un gran auditorio donde vamos a albergar en los 3 o 4 cultos más de 12,000 personas. Si en Madrid ciudad hay 4,5 millones, ¿cómo no van a llegar 12,000 personas? Porque ¿saben cuántos son 12,000 personas? Teniendo nosotros el 3% de las personas que habitan en Madrid, ¿saben? Pasaríamos de 1,200,000 personas. Qué tremendo. Multiplicado nosotros con la gran visión que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, tú que estás aquí, sí, serio y seria, cruzado de la mano, que estás diciendo eso no me toca a mí porque yo no tengo unción, hoy te digo que sí, que el Señor te ha llamado para que tú cumplas con el propósito de Él en este lugar. Bienvenido a Nueva Vida, una iglesia que avanza. Bienvenidos. No, es que yo no puedo ir a un grupo vida. Sí, tú tienes que ir a un grupo vida a partir de hoy porque tú formas parte de la iglesia que avanza. No, yo no voy a estar más en un grupo de discipulado. Sí, tú tienes que estar, tienes que estar en un grupo de discipulado porque estás en una congregación que avanza, se llama Nueva Vida Madrid. Wow, no están tan convencidos. ¿Sí? Pero ahora sí aplaudían cuando decían Colombia, ¿no? Una iglesia que avanza, nosotros avanzamos como congregación. La iglesia que avanza no solamente es sensible al Espíritu Santo, sino que la iglesia que avanza se afirma en la fe. ¿Qué es fe? Fe es certeza y convicción. Llamar lo que no es como si fuese. Fe es lo que están haciendo ellos, que desde Colombia empezaron por el Espíritu Santo tocados. Y ellos, ¿qué? Puso Dios una idea loca en la vida de... En ti puso eso, ¿no? O en alguna persona. ¿Cómo que te llamas tú? Gino. Yo también. Yo no, yo él, sí también. Escúchame. Gino, japonés. Colombiano, Joaquín. Escuchen. Miren. Gino, lleno del Espíritu Santo, estaba orando. Y el Espíritu Santo vino y puso ese sentido en su corazón. Para él estar aquí con un grupo de personas y yendo por todo el mundo, él tuvo que hacerle caso al Espíritu Santo. Él tuvo que ponerse a orar. Él tuvo que decir, Señor, dame personas como yo, locas como yo, que tengan el mismo sentido. Y por eso está este grupo aquí, ¿sí o no? Y por eso el Señor lo ha llevado. Y por eso el Señor lo sustenta. Si yo le preguntara a ellos si no han pasado dificultades, estoy seguro que aquí nos quedaríamos hasta mañana y no veríamos el partido, porque el testimonio de él y de ellos es que han tenido muchos problemas. ¿Sí o no? Nos quedaríamos aquí y no nos viéramos el partido. No, nos vamos a ver el partido. El testimonio para el martes. Escúcheme. Entonces, cuando una iglesia avanza, se afirma en la fe. Cuando la iglesia avanza, se afirma en la fe y hace que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Si tú sigues leyendo este pasaje bíblico, dice que había una mujer que vendía perfumes y que ella estaba ávida por oír la palabra. Y cuando los discípulos le predicaron de Jesucristo, esta mujer dijo lo siguiente: muy bien que me prediquen, pero yo quiero de que ustedes estén hoy en mi casa. Vayan a mi casa. Wow.
Y los discípulos siguieron caminando y siguieron en el viaje misionero. Y se encontraron con un hombre o con unas personas que tenían ganancia ocasional por parte satánica. Y estaban con cosas de adivinación. Y los discípulos se encontraron con la fe y con lo que no es fe. Fe verdadera y fe contraria. Se encontraron allí con espíritus que demandaban a engañar. Y ellos se enfrentaron por la fe con la dificultad. ¿Y saben qué pasó con ellos? Que sostenidos en la fe, fueron a parar en la cárcel porque ellos estaban predicando de Jesucristo y los que estaban allí les ardían los oídos, porque cuando el diablo se enfada, entorpece la mente, el corazón, el espíritu y el cuerpo de aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas. Y se enfrentaron a una dificultad. Pero ¿saben qué? La palabra siempre nos sustenta, porque una iglesia que avanza, que tiene fe y se afirma, tiene que pasar por momentos de dificultad para demostrar la fe, porque la fe se tiene que demostrar. A veces nosotros como cristianos demostramos la fe cuando todo nos va bien, pero cuando tenemos dificultades, yo no soy cristiano, yo soy de la selecta, que solamente me alegro cuando me suceden cosas buenas. Pero aquí Pablo y Silas, juntamente con Timoteo, que habían emprendido este gran viaje, estaban afirmando la fe y se enfrentaban con circunstancias de dificultad. Estaban alegres porque habían predicado a una mujer y había venido con su familia a los pies de Cristo, pero se enfrentaron también contra demonios y contra chismes, murmuración. ¿Y saben qué les pasó? Gloria a Dios, fueron a parar a la cárcel. Y allí en la cárcel, por predicar de Jesucristo, la iglesia que avanza y se afirma en la fe, ¿saben qué hicieron? Adoraron al Espíritu Santo. Y en medio de la dificultad empezaron a cantar himnos. Y cuando cantaron himnos, ¿saben qué pasó allí dentro de la cárcel? Los grilletes de los hombres que estaban en la cárcel se soltaron. Y aquel que le habían dado un mando para decirles que los llevara hasta lo más profundo y que los hiciera sufrir, ese mismo hombre que era el carcelero tuvo que ver la gloria de Dios, porque en los momentos de dificultad para un cristiano Dios se glorifica. Eso es fe, y así se afirma la fe. La fe se afirma en medio de cualquier circunstancia. Mire, el valor del cristiano se ve en la dificultad, no en la alegría. No en la alegría. Perdónenme que le diga, pero es en el momento de dificultad. Porque la fe fluye en medio de la circunstancia. La fe, certeza, convicción. Iglesia que avanza. Y cuando la iglesia avanza en medio de la dificultad, ¿saben qué? Se rinden los corazones, porque Dios tiene un propósito con lo que está pasando contigo en este momento. Tú lo ves como dificultad, pero Él lo ve para glorificar su nombre. ¿Saben qué pasó allí? Cuando estaban ellos adorando, que se rompieron los grilletes, los que estaban dentro de las celdas se quedaron allí. ¿Y saben por qué se quedaron allí? Porque el Espíritu Santo había tomado control de todo. Había tomado el control de Pablo y de Silas. Había tomado el control de los que estaban dentro de la cárcel. Había tomado el control de la vida de aquel que era el carcelero. Y cuando el carcelero vio que ellos no se habían ido, dijo: ¿yo qué tengo que hacer? Y Pablo inmediatamente dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¡Qué tremendo! La iglesia que avanza habla
con su vida de Jesucristo, testimonio de vida. Por eso nosotros debemos de afirmarnos en la fe. Fe. Iglesia Nueva Vida avanza en fe. Tú avanzas en fe. Puede estar pasando momentos de dificultad. Gloria a Dios, porque el Señor se va a glorificar. ¿Saben por qué? Porque donde tú estás, Él está. Y lo que te está pasando a ti, le está pasando a Él. Pero como tú ves con ojos naturales, Él hace de que nosotros veamos con los ojos del Espíritu. Y cuando nosotros miramos con los ojos del Espíritu, vemos la obra de Dios avanzando. ¿Saben qué vieron ellos allí? Que la familia del hombre que les tenía que custodiar también iba a ser salva. ¿Saben qué pasó allí? Ese hombre desesperado dijo: ¿y yo qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y inmediatamente, yo quiero creer. ¿Saben qué, señores? Yo quiero de que ustedes que están aquí, yo vi la gloria de Dios. Vi ese mover del Espíritu Santo. Vi cómo se desataban las cadenas de esos hombres. Vi que esos hombres no se avalancharon sobre mí. No me mató ninguno. Yo no me quité la vida. ¿Saben qué? Yo quiero de que tú y él vayan a mi casa para que coman conmigo y mi familia vea también la gloria de Dios. Iglesia Nueva Vida, nosotros somos una iglesia que avanza. Y no solamente la iglesia que avanza se afirma en la fe, sino que la iglesia que avanza conquista. Diga conmigo, conquista. Lo han dicho. Digan otra vez, conquista. Diga conmigo, conquista. Cuando lo digan 17 veces ya se lo han aprendido y lo hacen. Les quedan, dijeron 3, les quedan 14. Cuando vayan de aquí para afuera, díganlo 14 veces y ya se lo van a creer. Porque es así, las cosas se repiten y se quedan. Y terminan conquistando. Cuando pasen por estas puertas, conquisten las calles de Madrid. Cuando pasen por estas calles, van al supermercado y conquistan los supermercados. Cuando vayan y conquisten la casa, ¿sí o no? Entonces, la iglesia Nueva Vida o la iglesia que avanza conquista. ¿Para qué conquista? Conquista para cumplir el propósito de Dios. No es tu propósito, es el propósito de Dios. ¿Qué quería Dios con Pablo y con Silas, con Bernabé, con Timoteo? ¿Saben qué quería Dios? Que el nombre de Cristo fuera conocido en ese momento por todo Asia Menor y Asia Mayor. ¿Saben qué quería Dios con la conquista? Que la palabra de ese tiempo llegara hoy con nosotros. Eso quería el Señor. ¿Saben qué quería el Señor? Que un día tú y yo que estábamos tirados como una colilla de cigarrillo en el suelo, Dios se fijara en nosotros, en Cristo Jesús, y nos recogiera sucios, chupados, acabados, metidos con gérmenes en la boca, y nos vio así pequeños, pero dijo: yo de vosotros voy a hacer algo nuevo y grande. Poderoso es el Señor, porque una iglesia que conquista cumple con el propósito de Dios, lleno del Espíritu Santo. Una iglesia que conquista tiene visión, ve, no en lo natural, sino que ve en lo sobrenatural. Tú empiezas a ver lo de Dios y no lo del hombre. Llama lo que no es como si fuese. Gracias porque ya va a tocar y ya nos vamos a ir. Me queda 1 minuto y 8 segundos. Va a ser el llamado en el nombre de Cristo Jesús. Escúcheme. La iglesia que conquista, una iglesia que conquista, ¿saben qué? Tiene visiones. Tiene visiones. ¿Y saben quién tiene visión? El que está relacionado con el Espíritu Santo. Saben que cuando uno está quieto y hace así, viene el Espíritu Santo y trae claridad a tus pensamientos y te regala una palabra y tú tienes que ir a las Sagradas Escrituras y leerla. Aquella persona que es visionaria tiene una libreta para anotar lo que Dios le dice.
A mí me enseñaron en la escuela que es mejor tener una libreta y un lápiz con punta corta que una gran memoria. Porque lo que tú anotas está escrito y nunca se olvida. Y viene el Espíritu Santo para recordarte dónde está. Y tú vas a la palabra y ves y visionas y dices: Señor, esto que tú me estás dando es para mi vida. Y yo, Señor, voy en pos de lo que tú me estás diciendo. Porque una iglesia que avanza conquista con visión. Una iglesia que avanza conquista con el compromiso de tomarlo todo para entregarlo todo. Porque lo que tú tienes no es tuyo, es del Señor. Y el Señor te lo ha dado y me lo ha dado para administrarlo en la parte espiritual y en la parte natural. El Señor nos permite conquistar para que nosotros glorifiquemos el nombre de Cristo. El Señor te permite conquistar para que tú seas un hombre y una mujer puesto en lugares específicos, haciendo cosas específicas. El Señor te pone para conquistar los gobiernos, los colegios, las universidades, los institutos, las guarderías, las empresas, el transporte, los supermercados, las familias. Tú y yo somos personas que conquistamos porque el Señor nos ha creado y nos ha llamado y nos recogió como colillas que no servíamos, que la gente desechaba, para Él no armar un cigarro nuevo, sino para hacer de lo poco y lo vil y menospreciado un hombre y una mujer que le agrade como tú y como yo. El Señor es grande, poderoso. Él te levanta. Él hace que tú y yo no solamente nos comprometamos, sino, Dios mío bendito, lo mejor, que nosotros hagamos conocer a Jesucristo, que es la palabra, en todo lugar. Iglesia, Nueva Vida, hoy el Señor nos dice: avanza, no te detengas, haz obra y cumple con el ministerio y el llamado que Él te ha hecho.